discípulos les enseñó las verdades del reino de Dios. Con esos 12 hombres invirtió su vida. No solamente el discipulado que Jesús tuvo con estos 12 hombres, y muchos más, ¿verdad? Las multitudes seguían a Jesús, pero no todos eran seguidores de Jesús cercanos, no todos se convirtieron en discípulos de Jesús. Pero los 12 discípulos fueron hombres que caminaron con el Maestro cerca de él durante 3 años y medio, anduvieron con él cerca, aprendiendo de Jesús todas las enseñanzas. Las enseñanzas que Jesús le dio a los discípulos no solamente fue al estilo de salón de clase, no les dio todas las revelaciones, no les dio todos los seminarios, hablando por haber, sino que les enseñó con el ejemplo. O sea, fue una transferencia de vivencias. Eso es el discipulado. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Transferencia de vivencias, cosas que hemos vivido, cosas que practicamos, cosas que leemos, que aprendemos, que entonces las ponemos en práctica, las experimentamos nosotros, nos damos cuenta que funcionan porque las vivimos y entonces venimos y las transferimos a otros, las compartimos con otros, hacemos el tiempo de estar juntos y compartimos esa vivencia basados en la palabra del Señor. Eso fue lo que hizo Jesús, a tal punto que la gente que escuchaba a Jesús quería estar con él, querían andar con el Maestro, querían conocerle más, querían estar con él cada día. Entonces, durante el mes de agosto estamos viendo la importancia de lo que es el evangelismo y el discipulado. El evangelismo podríamos decir que es la tarea que el Señor nos ha encomendado de ir y predicar el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Solamente en la palabra de Dios encontramos buenas nuevas, noticias buenas. Usted pone la televisión y solo malas noticias. Pero en la palabra de Dios usted encuentra buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que el hombre estaba perdido por su pecado, pero Jesús entregó su vida en la cruz de Calvario para pagar el precio de nuestra culpa, tomó nuestro lugar y nos declaró a nosotros, a cada uno de nosotros, a todo aquel que pone su fe y su confianza en Jesús, que confía y acepta el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Jesús te declara libre de culpa, perdona tus pecados, quita tu condenación eterna y te da vida eterna en Cristo Jesús. E iniciamos un nuevo caminar. Tuve la oportunidad esta semana, no anunciamos, que es parte de los anuncios, pero lo voy a utilizar ahorita. Tuve la oportunidad de estar en el hospital esta semana visitando la esposa de Gustavo Cerón y su esposa Carla. Algunos quizás ni saben quién es Gustavo. Espero que sí, hermanos, que ya estaba entre nosotros por mucho tiempo. Gustavo se sienta más o menos allá atrás con su esposa Carla Cardona. Ellos son de Honduras. Su esposa tuvo a su hijo esta semana, nació su pequeño niño, posiblemente le vamos a poner el nombre Austin. Tuve la oportunidad de ir al hospital. Cuando estaba en el hospital con Carla y con su bebé, muy lindo por cierto, llegó la enfermera. Entró la enfermera, saludó a Carla: ¿cómo te sientes? Te voy a mandar al tercer piso, me dijo, ya te toca irte. Y Carla, y las enfermeras hablándole como que ya estás lista para caminar y levántate. Aquí te traigo toda la información que necesitas acerca de tu bebé. En un folder llevaba ahí toda la información, un video que tenía que ver con el esposo. Pero me dice: mira, aquí en esta hojita tienes que poner el récord de todos los. ¿A qué momento le das de comer a tu bebé? Tu bebé tenía que comer cada 3 horas. Ahorita le dice las primeras 24 horas, y yo poniendo atención, ¿verdad?, a la enfermera. Las primeras 24 horas tu hijo va a querer pasar así como está, dormidito, bien tranquilito. Así va a querer pasar las primeras 24 horas. Tu deber es despertarlo cada 3 horas y asegurarte que ese niño coma y registrar cada vez que va al baño. Y mire, y tienes que llevar el récord. Y yo, increíble. Y aquello poniendo atención. Bueno, y me trasladé yo a lo espiritual, ¿verdad? O sea, que un nuevo convertido, un recién nacido, tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Porque si no se va a morir. O sea, si ese bebé lo dejan que duerma las 24 horas, la duerme las 24 horas, pero no se alimenta. Y es importante que se
se alimente, se muere. Entonces usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cuál es la oración que nos enseñaron nuestros padres desde niños? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y luego me dice, danos hoy el pan de cada día. O sea que cada día tenemos que alimentarnos. No piense que Jesús está haciendo publicidad ahí a las panaderías, donde la Coca-Cola querían que pusieran ahí la Coca-Cola de cada día, dámela hoy. Y cuando les dijeron que no, se preguntaban, ¿cómo hicieron estos panaderos? No es lo físico, es lo espiritual. Necesitamos el alimento espiritual, la palabra de Dios. Necesitamos que alguien nos alimente. Un bebé no se puede alimentar solo, necesita a alguien a la par, la mamá, que lo alimente, que lo cuide, que lo sustente. Entonces, cuando una persona conoce al Señor, un recién nacido espiritualmente, necesita ser alimentado de la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Entonces, estamos viendo durante el mes de agosto la importancia de la evangelización y el discipulado. El discipulado es el trabajo que hay que hacer de convertirnos en un mentor para una persona. Por supuesto, esa palabra no está en la Biblia, pero el concepto de mentor sí está. Entonces, vamos a convertirnos en un mentor para una persona que necesita recibir de nosotros las verdades bíblicas que le van a ayudar a su crecimiento espiritual, porque todos tenemos que crecer. Todos tenemos que crecer. Entonces, la forma de crecer, ¿cómo crece un bebé? Con el alimento, la leche espiritual, ¿verdad? Necesita recibir la leche para su crecimiento. Cuando ya se ha desarrollado y ya crece, pues ya se le introduce a otros alimentos más fuertes, más sólidos. Lo mismo nosotros. Entonces, cuán importante es tener en nuestra iglesia establecido lo que es el trabajo del discipulado, y eso quiere decir que cada uno de nosotros nos vamos a involucrar a hacer ese trabajo. Todos podemos hacer ese trabajo, todos somos llamados a hacer ese trabajo, y cada uno de los que estamos acá podemos hacer ese trabajo. Así que Dios va a hacer cosas lindas en medio de nosotros. ¿Existe ese poder en la Biblia? Sí. Por ejemplo, Elí fue un mentor de Samuel. El sacerdote Elí instruyó a Samuel. ¿Se recuerda Samuel cuando era joven? Y escuchó la voz de Dios y no sabía. Se presentó ante Elí porque pensó que Elí le hablaba. A la tercera vez Elí le dijo: Dios le está hablando a esto. Le vamos a enseñar cómo escuchar la voz de Dios y cómo responder ante Dios. Y le dijo: la próxima vez, miren, estaba siendo un mentor, estaba instruyendo al joven Samuel a cómo escuchar la voz de Dios. La próxima vez que te hable, dile: he aquí, tu siervo oye, y él te hablará. Entonces Elí fue mentor de Samuel. Jetro, el suegro de Moisés, fue mentor de Moisés. Ahí estaba Moisés aconsejando al pueblo las 24 horas al día, y siempre digo esto: no tenía ni tiempo ni para ir al baño Moisés, porque estaba atendiendo a todo el pueblo. Y el suegro lo vio y dijo: no, Moisés, estás mal. Entonces el suegro lo aconsejó. Un hombre con mayor experiencia, diríamos con mayor caminar en el Señor, con más tiempo de asistir a la iglesia, con más vivencias. Entonces había querido más sabiduría y vio a Moisés y le dijo: no, no es así, Moisés, te voy a dar un consejo. Y lo aconsejó cómo tenía que cuidar del pueblo. Jetro se convirtió en un mentor en la vida de Moisés, y Moisés luego hizo lo mismo. Entonces les estoy poniendo estos ejemplos, si ustedes los conocen. Moisés, ¿qué hizo? ¿A quién tomó Moisés? ¿A quién tomó Moisés? A Jetro. Luego, ¿a quién tomó Moisés? A Josué. Entonces Moisés empezó a invertir su tiempo, su vida, su conocimiento, sus experiencias, sobre todo la palabra de Dios, las revelaciones de la palabra de Dios, se las empezó a trasladar a Josué. Pero usted tiene que querer, hermano. Usted tiene que anhelar crecer, usted tiene que anhelar convertirse en un discípulo del Señor, y no solamente quedarse en convertirse en un discípulo, sino en enseñar a otros y equipar a otros, porque de eso se trata el reino de Dios. De eso se trata. Entonces, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, Moisés se encuentra en el monte Sinaí
durante 40 días. Moisés está en el monte recibiendo los 10 mandamientos, teniendo la revelación de Dios de cómo construir el tabernáculo que se hizo en el desierto. Dios le dijo que Moisés tenía que, Dios le dio el blueprint, le dio los planos a Moisés, la revelación de construir el tabernáculo. Así como el modelo que dices en el monte, así lo harás. El tabernáculo es el único lugar físico en la tierra que ha existido y existirá, que ha sido construido de acuerdo al templo celestial. ¡Qué tremendo! Pero bueno, ese es el tema. ¿Qué pasa? Moisés está recibiendo toda esa revelación. El pueblo, ¿qué está haciendo el pueblo? Construyendo un becerro de oro, ¿verdad? Se hizo un becerro de oro. Este era lo que conocían en Egipto. Habían aprendido a adorar a un becerro. Ese era su Dios. Hicieron un becerro. Todo el mundo colaboró. Mire, para hacer el pecado, el fiestón, el relajo y todas esas cosas, cualquiera se presta, hermanos. Pero para hacer las cosas de Dios, ahí pocos. Y miren, presionaron ahí a Aarón, hacemos un becerro porque nosotros queremos hacer fiesta y celebrar. Y entonces Aarón se dio a la presión del pueblo. Todo el mundo, miren, las mujeres se quitaron los aretes, los hombres se quitaron los relojes de oro, los collares, y los fundieron e hicieron ahí un becerro, y eso estaban adorando. Moisés en el monte, el pueblo abajo. ¿Y dónde está Josué? Josué está a las faldas del monte, esperando a Moisés que baje. Mire qué fidelidad. Josué quería aprender de Moisés. Josué quería conocer lo que Dios le estaba revelando a Moisés. Había sed y hambre en él por aprender, por conocer, por querer crecer, por ser un instrumento de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que desarrollar eso. La única forma de desarrollar eso en tu vida es cuando tú decides buscar a Dios. No porque alguien te lo impone, no porque es la nueva norma, no porque es el nuevo requisito. No se trata de cosas de hombres. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, hermanos, cuando Él toca tu vida, cuando Él se revela a ti y es una realidad para ti, hermanos, lo hacemos porque nace en nuestro corazón, porque tenemos amor por Dios, porque queremos conocer más del Señor. 12 hombres agarró al Señor y 12 hombres lo siguieron. Miren, luego vemos que Bernabé fue un mentor, un maestro en la vida de Pablo. Luego Pablo fue un maestro, un mentor, tomó cuidado de la vida de Juan Marco, de la vida de Timoteo, de la vida de Tito. Y ahí vemos Priscila, de Aquila y otros colaboradores de Pablo que anduvieron con él, que aprendieron de él, que anduvieron cerca de él. Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento. Otros ejemplos, no solamente los hombres, sino las mujeres también. Noemí hizo un papel, una función muy importante en la vida de Ruth. Fue una mentora en la vida de Ruth. Noemí transfirió muchas verdades a la vida de Ruth. Ruth conoció a Dios por el testimonio de Noemí, por las palabras de Noemí. Ruth superó su tragedia por la vida de Noemí, por la influencia de esta mujer, a tal punto que Ruth llegó a decir: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y a donde tú fueres, yo iré contigo. Quería seguirla, quería estar cerca de ella, cerca de esta mujer. Todos tenemos que tener en nuestra vida, así como vemos estos ejemplos, y en el Nuevo Testamento vemos a un Bernabé. Bernabé significa consolación. Bernabé vino a ser para la iglesia, para los líderes de ese entonces, muchas gracias Francisco. Como en el caso de Pablo, Bernabé vino a ser ese que también fue alguien que trajo consolación a la vida de Pablo. Todos necesitamos tener y entrar a vivir este modelo. Todos necesitamos un Bernabé que nos enseñe, o un compañero con el cual nosotros podamos encontrar consuelo. Claro, nosotros los hombres decimos: ay, yo no necesito de esas cosas. Ese es un engaño. Ay, yo soy hombre y yo solo me sé defender. Ese es un engaño, una herencia que adquirimos de la cultura hispana del machismo, ¿verdad? Yo no necesito a nadie, yo solito yo puedo. Esa es mentira. Y nosotros tenemos que romper eso.
Nosotros necesitamos desarrollar amistades con hermanos con los cuales podamos compartir nuestras luchas, nuestras necesidades y encontrar en ellos apoyo. De lo contrario, andas en tu derrota tú solo, porque no quieres abrir tu corazón con alguien que tú puedas encontrar una palabra de aliento. Eso es hombría. Hombría es abrir tu corazón a un hermano de confianza, a un hermano que tiene madurez espiritual y que puedas encontrar y podamos encontrar ese Bernabé en nuestra vida. ¿Tienes un Bernabé en tu vida? Necesitamos un Pablo, de alguien que podamos aprender, alguien que tiene conocimiento del Señor, alguien que tiene madurez espiritual, alguien que ha caminado con el Señor, que ha adquirido sabiduría, que ha adquirido conocimiento, que tiene experiencias, que te va a dar buen consejo, que va a abrir la palabra de Dios y te va a enseñar, te va a instruir, te va a mostrar el camino que debes de tomar. Hay dos cosas que recibimos de la palabra de Dios, o que podemos transmitir a otros. El primero, podemos dar un consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Nosotros podemos dar un consejo. Un consejo está basado en base a nuestro conocimiento de la palabra de Dios, en base a nuestras experiencias, y dependiendo de las circunstancias, que todas son diferentes, podemos decir: mira, yo te aconsejo, creo que lo mejor que tú debes de hacer en este caso es esto, esto y esto. Usted decide escuchar el consejo o no escucharlo. Si a usted le parece que es buen consejo, es su decisión tomar el consejo. Si le parece que el consejo no es apropiado, usted lo puede rechazar. Como que tenemos esa opción. Y dos, damos dirección. Dirección son aquellas cosas que la palabra de Dios nos instruye a hacer en determinadas circunstancias y nos habla específicamente de lo que tenemos que hacer y nos da dirección. Ahí no tenemos opción. Ahí usted no puede decir: a mí me parece que mejor voy a hacer otra cosa. Usted lo puede hacer, pero la palabra de Dios da dirección específicamente de lo que tiene que hacer. Maridos, amad a vuestras esposas. Eso es dirección. Ahí no dice: mira, si tu esposa no te cocina bien, pues trátala. No dice eso. Es dirección. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Dirección. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro enemigo, con el que nos trata mal? Antes que no conocíamos al Señor, tú no te dejes, pégale otra. O por ojo, diente por diente. Yo voy a saber quién soy yo. Conmigo no se metan. Yo vengo de donde asustan, me dijo mi hermano una vez. Dije, venías. Hasta el vocabulario tenemos que cambiar. Este no sabe quién soy. Yo vengo de donde asustan. Dije, venías. Ya eso tiene que morir. Eso tiene que morir, hermanos. Ahora nosotros, dice la palabra: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Jesús dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Al que te maldice, bendícelo. Fíjense, nos da dirección específica. Y así un montón de cosas en nuestra vida. Ser santos como yo soy santo. Señor, yo el día sábado quiero ser santo, pero entre semana quiero vivir mi vida. Quiero vivir la vida, como dice Ricky Martin, quiero vivir la vida de loca. Usted lo puede hacer, hermano, pero Dios dice ser santo como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso no lo inventé yo, eso está en la palabra de Dios. Entonces debemos de santificarnos. Eso no es si te parece, eso es dirección, hermano, de la palabra de Dios para nuestras vidas. Escucha lo que dice este proverbio. Proverbio 9, versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Se dan cuenta? Ahí está el proverbio. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es un trabajo de discipulado, de convertir nosotros en un mentor para otra gente. Hoy vamos a ver unas escrituras muy lindas y especiales y se va a dar cuenta que todos aquí, todos, hombres y mujeres, tenemos un trabajo precioso que desarrollar, un trabajo que hacer de invertir nuestro tiempo, nuestra vida en otras personas. Eso es invertirnos
en el reino de Dios. Ah, no, yo, Dios y yo, nada más. Dios y yo. ¿Cómo que Dios y usted? Eso no es así. Si usted quiere servir a Dios, usted tiene que servir a la gente, al pueblo de Dios, al necesitado, al pobre, a la viuda, al huérfano. Eso es la obra de Dios. Llegar al corazón de toda esa gente. Jesús no vino ahí pidiendo un hotel 5 estrellas para tener una buena vista de Jerusalén y ver cómo se estaban peleando ahí los romanos y los judíos. No vino a eso. Él vino a dar su vida. Él dijo, yo vine no para ser servido, sino para servir. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Convertirnos en servidores de los demás. Mi hermano dijo, el que sirve, sirve, el que no sirve, no sirve. Tenemos que servir, hermanos, en el reino de Dios. Mire su proverbio 27:17. Hierro con hierro se abusa. Así el hombre abusa el rostro de su amigo. Mire, para darle una forma a un metal, usted agarra otro metal y con el otro metal, el roce, le da forma. ¿Con qué le da filo al cuchillo? Con otro metal. Mire, le da filo. Así dice también que el hombre abusa el rostro de su amigo. O sea, las relaciones nos sirven de tal forma y Dios las utiliza para moldearnos el uno al otro. Para yo ser un instrumento de tu edificación. Nuestro anhelo debe de ser que los demás hermanos crezcan. Mi anhelo debe ser que David crezca. Y cuando yo me reúna con David, para que David crezca más en el conocimiento de Dios. Y para que también, el otro día escuchando, hermano, escuchar la vida de David, yo me quedé, dije, Señor, tremendo. El testimonio de David es un milagro aquí sentado entre nosotros. ¿Un día lo vas a escuchar? Yo le dije a David, no es un milagro, pero tenemos que pasar tiempo juntos. Uno se conoce, y cuando uno se conoce se comprende más. Y yo escuchándolo a él, según que yo me reuní con él, según él, para enseñarle, ¿verdad? Y no se da cuenta él que yo salí esa noche más bendecido quizás que él, de escuchar su vida, su testimonio, y ver la disposición y el hambre que tiene de conocer a Dios. Bueno, ¿por qué? Porque ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Dando es cuando recibimos. Entonces, si usted adquiere conocimiento de la palabra de Dios, no es para que se quede con él y ande ahí, ¿cuánto sé yo de la palabra de Dios? No, es usted recibe para que usted dé a otro que necesita. Y cuando usted da, usted recibe. El crecimiento nuestro es cuando todos nos involucremos en el proceso de discipulado, que ese es el diseño de Dios. No hay opción acá. No hay opción. Entonces nosotros estamos atendiendo esa área dentro de nuestra iglesia y queremos atenderla bien y corregir las áreas deficientes que tenemos. Esa es una de ellas. Si no lo reconocemos, no lo podemos corregir. Tenemos que reconocerlo para corregir esa falta y actuar en base a lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Hoy en día es lo popular, hoy en día es tener la iglesia más grande y tener un mensaje de prosperidad para que la gente venga y no decirle a la gente su pecado. ¿Verdad? Dicen, nosotros no predicamos un evangelio de condenación. La Biblia no es un evangelio de condenación. El que se condena somos nosotros mismos. El que rechaza al Hijo ha venido a condenación. El Señor no te condena. Yo no vine a condenarnos. El Señor no vino a condenarnos. Los enfermos, los sanos no necesitan médico, dijo Jesús. Los enfermos necesitan médico. El Señor vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y dio su vida por nosotros, para sanarnos, para liberarnos. Él lo dio todo. Entonces, pero también nos llama a Él al arrepentimiento. Nosotros no podemos vivir una vida de pecado, una vida de libertinaje. Dios nos está diciendo a través de su palabra que todos nosotros tenemos que salir de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de ellos. Mira el mensaje de Juan Bautista. ¿Cuál fue el mensaje de Juan Bautista? Contrario al mensaje de hoy en día. Si tú eres cristiano, tú tienes que ser exitoso. Es el mensaje de hoy en día. No todas las iglesias, por supuesto, pero muchas iglesias hoy en día. Si tú eres cristiano, tú tienes que andar en un buen carro del año. Y le dicen a la gente, vete a un dealer.
al dealer, siéntate en ese carro y declara que es tuyo. Eso no es bíblico, hermanos. Y después venga y traiga todo su dinero para que Dios le dé más a usted. Juan el Bautista no dijo eso. Juan el Bautista no dijo, váyase al dealer que está en la esquina y siéntese en el mejor camello. Él no dijo eso. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente se acercó. Fui a buscar una cama hoy porque para hospedar a los hermanos, esta semana la fui a buscar. Llegué al lugar donde está la cama. Fue el jueves. Llego a las 3 de la tarde, a esa hora habíamos quedado. La señora no estaba. Llego a la casa, la cama está afuera. Está afuera de la casa, ahí está la cama. Le llamo a la señora, no contesta. ¿Y qué hago? Le vuelvo a llamar, me contesta. Y le digo, ya estoy aquí en tu casa. Le digo, ay, me dice, yo estoy todavía por abrir el ojo. ¿Me esperas unos 15 minutos? Le digo yo, bueno, ¿sabes qué? Le digo, la cama ya la vi, está buena, pero tiene sus rayoncitos, le dije yo. Negociando el precio. ¿Me la dejas en tanto? Ok, me dijo, te la dejo en tanto. Perfecto, un acuerdo. ¿Me confías que te deje el dinero por el buzón de tu casa? Para yo irme y evitar el tráfico del vehículo. Le digo, preferiría que estés. Espérame. Ay, dije yo, ok, te espero. Le esperé, llegó, le di el dinero, subí la cama. Y cuando subo la cama, ve en mi carro la silla de las niñas, ¿verdad? ¿Tienes niñas? Me dice. ¿Tienes hijos? Me dijo. Sí, le digo, tengo 3 niñas. Y le enseñé la foto del teléfono. Son mis niñas, le digo yo, las quiero mucho, le digo, son un regalo de parte de Dios, les estamos enseñando, le digo, los principios bíblicos. Queremos que nuestras hijas crezcan en el conocimiento de Dios. Mire ahí, tiene que meterse usted, hermano. Tiene que buscar la oportunidad y hablar. Me dijo, ¿tienes religión? Me dijo. Bueno, le digo, creo en Dios, le digo, soy cristiano, le digo. ¿Y tú? Bueno, yo también, me dijo. Ok, pero crees en Jesús, ¿verdad? Le digo, sí, creo en Jesús. ¿Crees que Jesús murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados y para darte vida eterna? ¿Tú crees eso? Si crees que por gracia sos salvo, yo creo eso. Entonces tú eres salvo, tú tienes vida eterna. Sí, y empecé a hablarle a mí del Señor. Empecé a hablarle. Y hablándole, el Señor empezó a dar palabra para ella. Y mire, la señora chiquita, nunca había visto yo una chinita con unos ojos tan redondos. Y recibiendo todo lo que yo le estaba diciendo. Hermano, increíble. Increíble. Y me dijo, yo también le digo, lee la Biblia. ¿Tiene Biblia? Sí. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Está leyendo? Espero que sí, hermano. Espero que sí. Ya tuvimos que haber roto con esa tradición de tener la Biblia a la par de la cama abierta en el Salmo 91 y pensar que es mujer y que a mí todo me va a ir bien, porque la tengo abiertita ahí. Se lo digo porque yo lo hice. Salmo 91, miren, ya están amarillas esas 2 páginas. No de leerlo, sino de viejo, está abierto de ahí. Todas las demás hojas bien blanquitas. Y esa, el polvillo, y con el tiempo ya amarilla las páginas de la luz, el papel se hace amarillo. Ya le voy a revisar su Biblia. Si solo Salmo 91 y Salmo 23 están amarillas, rompa eso. Lea toda la palabra de Dios. Empiece el Evangelio de Juan. El último capítulo del Evangelio de Juan dice: ¿por qué fue escrito eso? Para que sepamos que Él es el Hijo de Dios y que en Él tenemos vida eterna. Es el propósito de la palabra de Dios, que conozcamos a su Hijo Jesús, pero una experiencia personal. Hermanos, de lo contrario es religiosidad. Religiosidad es cumplir con ciertas normas para limpiar mi conciencia de que fue a la iglesia. Pura religiosidad. Jesús no es una religión, Jesús es una relación personal. ¿Lo conozco o no lo conozco? ¿Camino con Él o no camino con Él? Dios quiere que le conozcamos. O sea, Él se mostró accesible para nosotros. Todos los estorbos ya los quitó Él. Todos los obstáculos, todos los estorbos, todo lo que nos impedía llegar al Señor, Él lo quitó del camino, hermanos. Miren, nuestro pecado nos separaba
pecado formaba un muro que nos separaba de Dios. Nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa no nos permitía acercarnos a Dios, porque el pecado estaba ahí presente. Entonces Él decidió bajarse de su trono, tomar forma humana, hacerse un siervo obediente. Filipenses capítulo 2, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios, y dio su vida por nosotros. ¿Por qué hizo eso? Para tomar nuestra culpa y quitar nuestro pecado. Por eso Juan Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado del mundo, de todo aquel que cree. Entonces, el obstáculo, el pecado era el primer obstáculo. El Señor quitó ese obstáculo para decirnos a nosotros: ok, ¿qué otras excusas tienes para venir a mí? Ya no hay excusa. Había un velo que nos separaba, que no podíamos entrar a la presencia de Dios. Había un velo físico. Y cuando Jesús murió, dice la Biblia que el velo del templo se rompió, se partió en dos. Yo no lo estoy inventando, usted puede leer en la Biblia. El velo del templo se rompió. Hubo oscuridad el día que Jesús estuvo en la cruz. Se oscurecieron los cielos. Hubo un terremoto. La roca se partió. Juan dice: yo soy testigo, yo vi estas cosas, y damos testimonio de estas cosas. El velo se rompió, se partió de arriba a abajo. El escritor de Hebreos dice, indicando con esto que ahora hay un camino nuevo a la presencia de Dios. Nos tenemos libertad total para entrar a la presencia de Dios. Entonces, cuán importante es desarrollar una relación personal con el Señor. Nos urge, hermanos. Nos urge como iglesia tener en nosotros una relación personal con Dios, y todo el que venga a este lugar, que el Señor nos permita conocer, servir y atenderlo, que le enseñemos a tener una relación personal con Dios. De lo contrario, usted va a estar ahí sentado años. Cualquiera se va a morir de estar ahí sentado. No hay cosa más aburrida que venir a la iglesia y estarse en la misma silla durante 10, 15 años. Y Dios quiere que rompamos con eso. Si tú has conocido al Señor y le entregaste tu vida, y ya tomaste esa decisión, y ha venido un cambio en tu vida, has experimentado el amor de Dios, tú estás listo, y lo primero que tienes que hacer es dar testimonio a otros, contar lo que Dios hizo en tu vida, contarle a los demás. En Juan capítulo 4, Jesús se encontró con la mujer samaritana, le predicó el evangelio, esta mujer creyó en él y se fue a contarle a los suyos. Mira esa mujer misionera, evangelista, fue y le contó a todos, y un gran avivamiento. Ahí venían todos los samaritanos, y la gente que vino a ver a Jesús le dijeron que no creemos solo por lo que tú nos dices, ¿sí? Por lo que una mujer dijo. Una mujer tuvo una experiencia con Jesús y le fue a contar a los demás, y muchos vinieron y le dijeron: ahora creemos no solo por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros lo hemos visto. ¡Qué tremendo! Que tú y yo nos convirtamos en esos hombres y mujeres que dirigimos a otros al conocimiento del Señor. ¿Cuál es importante? ¿Cuál es la función nuestra? Primero, el liderazgo. Nuestra función como líderes es ser un mentor, discipular a las personas. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Eso hizo Jesús. Jesús tomó a 12 y a eso los llamó discípulos. La palabra discípulo viene de disciplina, y esa es la parte que no me gusta. No me gusta tener disciplina, no me gusta ser disciplinados en la oración, en la lectura y aún en otras cosas. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es el hombre de doble ánimo? El de doble ánimo es que hoy ay Señor, estoy contigo, me siento en el cielo, te amo Señor, te seguiré por siempre. Y al día siguiente le atraen otras cosas. Va a haber el festival, no sé qué, por allá, el pachangón y la bachata, y no puede resistir y se echa la bachateada. ¿Y qué otras cosas hay en ese ambiente, verdad? Porque ahí nos sacó a Dios, quizás a la mayoría de nosotros.
hermano, hay que bailar. Primero Dios no nos diseñó para bailar, nos diseñó para danzar para la gloria de Dios. Y en el baile que hay ahí, los movimientos no son apropiados, que promueven sensualidad. Y están viendo ahí a otros cómo se mueven. Ya ni sigamos hablando de eso, porque la Biblia dice que no tenemos que hablar de las cosas que se hacen ahí. Entonces el de doble ánimo es, ahí que lindo el Señor, ay, pero me encanta el mundo. Y eso no puede estar ahí con esas dos cosas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Decídase por uno. Obviamente decídase por el Señor. Pero nadie puede amar a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Mire la palabra de Dios, ¿verdad? Qué linda la palabra de Dios. Nos confronta a todos por igual, y empezando desde los líderes, porque nosotros somos llamados a ser ejemplo. Mire, Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Bueno, lo tenés, lo puedes poner. Dice así, Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Ruego a los ancianos. Los ancianos son los líderes de la iglesia. ¿Por qué ancianos? No quiere decir de viejitos. Bueno, mire que la Biblia llama a Jesús. ¿Sabía usted que la Biblia llama a Jesús el anciano de días? El anciano de días. No quiere decir que Jesús sea un viejito sentado allá con un bastón y la barba bien larga, blanquita, que ya no se puede ni parar. Eso no es la imagen de Jesús. Anciano de días quiere decir que nunca envejece. Nuestro Señor Jesús es eterno, el anciano de días, por la eternidad, y no envejece. Ese es un anciano. Otro anciano es el anciano que nosotros conocemos, de edad avanzada. Y el anciano en la Biblia se considera, bueno, anciano quiere decir el de barba. ¿Cuántos tienen barba? Yo no tengo barba. Imagínense el requisito para ser anciano, tener barba. Me descalifican a mí. Se refiere a hombres de mayor sabiduría, de mayor experiencia en reconocimiento. No necesariamente solo en la edad, sino en su madurez espiritual. Los ancianos es un equipo de hombres que tienen madurez espiritual y son los que cuidan de la iglesia, del bienestar espiritual de la iglesia. Pues Pablo le dice a los ancianos, ruego, miren, no impone, qué lindo lenguaje bíblico, una petición, ruego a los ancianos que están entre nosotros. ¿Y qué dice Pablo? Yo, anciano, también con ellos. Y testigo, miren lo que dice Pablo, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que va a ser revelado? Primero, revelado quiere decir que está oculto. Lo oculto será revelado. Es como un telón de un teatro. Ahí está el telón. El telón no nos permite ver lo que está atrás. Pero cuando el telón es abierto, entonces es revelado lo que estaba oculto. Y lo podemos ver, se hace visible, es revelado a cada uno de nosotros. Algo que estaba escondido, que no podía ver, ahora lo puedo ver. Entonces Jesús será que participantes de qué? De la gloria que será revelada. ¿Cuál es la gloria que será revelada? Jesús, de quien hablamos, a quien cantamos, de quien predicamos, con quien nos gozamos. Un día lo veremos, dice la palabra, cara a cara. Entonces será revelado a cada uno de nosotros. Eso debe de traer gozo a nuestro corazón, hermanos. Que un día vamos a ver al Señor. No son cuentos, no son historias. Si estos fueran cuentos, si estos fueran historias, hermano, yo ya estuviera quizás en otra cosa. Estaríamos perdiendo el tiempo acá. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Estamos edificándonos. Nos reunimos para alabar y glorificar a Dios. Y mantenernos fortalecidos el uno al otro para hacer un impacto en esa sociedad, en este mundo de tiniebla que no conoce a Dios. Terminando la historia de la mujer de la cama que fui a traer, hermanos, me pidió hasta la dirección de la iglesia. Quiere más, quiere conocer más. Y yo le dije, ahora entiendo
¿por qué me pediste que te esperara? Era el Señor que quería que tuviéramos este momento. La presencia del Señor la sentíamos, los ojitos de la señora eran como llorosos. Y yo le di palabra ahí, le decía una palabra. Y yo le dije, tú necesitabas escuchar esto hoy. Sí. No sé quién es esa mujer, no sé lo que estaba viviendo, su problema, su necesidad, yo no sé, pero yo estoy seguro que el Señor permitió eso. Y mira, el Señor está lindo. Ajá, pues estamos buscando una cama, ¿verdad? Ok. Aquí te voy a ver. Uno no sabe. Y el Señor ahí mismo, ¿para qué? ¿Para conseguir la cama barata? No, para que le hablara a ella, más importante en ella. Eso hace Dios, que tu diario vivir va a tomar de tu tiempo para hacer su obra y que el Espíritu Santo se mueva a través de tu vida. Hermano, esto no son las cosas de ver una nube y que un ángel se le aparezca y qué lindo, puede pasar, pero eso no es de eso, es de un. Por tanto, ir y hacer discípulos quiere decir, mientras vayan en el camino, prediquen mi palabra a todo aquel que encuentre. A que se te ponga enfrente, a que te dé oportunidad en tu diario vivir, en tu diario andar, en tus actividades diarias. No pierdas la oportunidad de hablar a otros de Jesús, porque la gente está necesitada de Jesús. Esta sociedad no lo demuestra y queremos poner una imagen que todo está bien, pero no es cierto. No es cierto, hermanos. Si el Señor no es el centro de nuestra vida, no estamos bien, estamos desbalanceados y nuestra vida no está fundamentada en la roca. Una tormenta, una prueba, un viento fuerte viene y va a golpearte en tu casa y te va a derribar, va a destruir tu hogar, va a traer divorcio en tu vida, se van a rebelar tus hijos, van a caer en adicción y te va a sacar. Y aún estando en el Señor, las luchas son fuertes. Por eso debemos de mantenernos agarrados, fundamentados en la palabra del Señor. Siguiente versículo, 2. Apacentar, yo busqué la palabra apacentar. Conducir el ganado a terrenos con pasto y cuidarlos mientras pasea. ¿Qué nos están diciendo vacas, verdad? No, es un ejemplo de apacentar como un pastor que lleva a sus ovejas a un lugar para que coman pasto, para que se alimenten, para que estén seguras. Ese es nuestro trabajo, apacentar la grey de Dios, el pueblo de Dios, las ovejitas del Señor. Un trabajo de apacentar, de cuidar, de dar dirección, de conducirlas a un lugar seguro para que se alimenten. Apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidar de las personas. Pero verdaderamente. Ay, hermano, fíjense que tengo un problema y tengo una necesidad. Hay que orar por ti. Tenemos la respuesta religiosa. Hay que orar por ti. Y se va a su casa y a ver el show. No es cierto, no. ¿Por qué? Porque no le importa. Y la gente tarde o temprano lo va a percibir. Pero si usted pone atención, mire, Jesús tan lindo. ¿Se recuerda que el paralítico que se encontraba en aquel pozo, de aquellas aguas, el ángel descendía de Bethesda, del estanque de Bethesda? Cuando llegó ante él, un ángel descendía de vez en cuando y movía las aguas, y el primero que se metía, mire, el primero que se echaba un clavado salía de ahí sano. Pero el paralítico, cuando quería llegar ahí, otro corría y le ganaba. Claro, pues no podía caminar. Y ahí estaba él anhelando su sanidad. Y Jesús llega donde él está. Gracias, Señor. Y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Mira, hasta la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo que quieres que te haga? Es bien obvio lo que quiero ser sano. Por supuesto que Jesús lo sabe. Pero muestra con su pregunta que verdaderamente se interesa por él. No solamente es resolver el problema a la gente, somos expertos. Lo que tenéis que hacer es tal cosa. Claro, como usted no está en sus zapatos. Es fácil decir lo que la gente tiene que hacer. Pero el que está en esa situación, hermano, necesita una palabra de ánimo, de consuelo.
Obediente, la oveja muy obediente. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ay, cabrito, dice, cabrito brinca por todas partes y no le hace caso a nadie. La ovejita no es bien obediente, bien linda. Decimos nosotros, ovejas del Señor. Eso dice la palabra, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Estamos cuidando las ovejitas del Señor. ¿Cómo hay que tener cuidado de ellas? No por fuerza. Yo aquí, el que manda aquí es el pastor. Usted va a hacer lo que el pastor diga. No, aquí no es así. Ese no es el modelo de Jesús. Y Jesús tenía toda la autoridad para hacerlo. Él sí podía imponernos y ordenarnos cosas a la fuerza, si es posible. Pero el Dios que tenemos no es un Dios de gracia y misericordia. Que nos enamora, hermanos. El que tiene una experiencia con el Señor se derrite porque es imposible resistir al Señor. El amor y la gracia y la bondad de Dios es imposible resistirlo. Entonces nuestro trabajo es igual que el maestro, igual que el Señor, no por fuerza. No por fuerza. ¿Cómo tiene que ser? Voluntariamente. Ay, estos hermanos, estamos otra vez. Entonces salte de eso, pues. Porque si te incomoda que los hermanos te llamen, salte de eso. Voluntariamente. La gente te va a llamar a 1, 2 de la mañana. Te van a llamar para preguntarte cómo se instala un DVD. Te van a llamar para preguntarte dónde queda el mejor restaurante de Fo. Si lo saben, díganme. No sé. Pero también va a ir a situaciones difíciles. También va a ir al hospital 2, 3 de la mañana. O va a tener que ir a visitar a la cárcel a un hijo de un hermano o de una hermana. Primero Dios que no sea ninguno de los nuestros. Pero va a tocar ir a consolar. Cuando muere un ser querido, hay que estar a la par y uno no sabe ni qué decir, pero hay que ir donde ellos. Otra vez me están llamando, que voy a apagar mi celular mejor. Entonces salte de eso, no es para ti, ni te metas a eso. Voluntariamente. Voluntariamente. ¿No por qué? Por ganancias que pagan bien. Dinerito allá en la bolsa. Vamos a ver cómo hacemos dinero, vamos a ver cómo nos componemos. No, hermano, no se trata de eso. Por eso procuramos nosotros trabajar con nuestros hermanos para dar testimonio y que nadie tenga que decir que nosotros nos estamos aprovechando. Yo trabajo también. Cada uno trabaja, los hermanos trabajan y tiene que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Eso hay que enseñar a la gente, hermanos, a ser responsable. Eso me enseña el Señor desde el principio. El Señor le dijo a Adán que tenía que ganarse el pan con el sudor en su frente. Nosotros no tenemos que andar ahí viendo cómo nos aprovechamos del gobierno y cómo evadimos impuestos para pasarla más suave y irme de vacaciones. Ese es fraude, hermanos. Y yo sé que aquí ninguno, pero si alguno se le ha ocurrido hacer eso, arrepiéntase y apártese de eso. Porque al Señor, mire, dice Pablo que a los hombres persuadimos, pero a Dios le es manifiesto quién somos. Entonces el Señor nos va a decir, sos un gran artista. A la gente tenés convencida, pero yo te conozco quién sos. El Señor, no os engañéis, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Entonces Dios nos va a tener que decir, Antonio, tremendo artista, todo el mundo piensa de ti eso, pero yo te conozco a ti quién sos. Y vas a recibir mi trato de acuerdo a tus acciones, porque te amo. Yo voy a tratar en ti eso. Todo lo oculto saldrá a luz. Yo me encargaré de ti, no te preocupes. Entonces no caigamos en tener una imagen. Es bien difícil tener una imagen. Requiere mucho esfuerzo mantener una imagen, porque es falsa, no es verdadera, hasta se nos olvida. Tenemos que ser como nosotros somos.
Entonces, el trabajo de un mentor, de los líderes, empezando con los líderes, un trabajo voluntario, no por ganancia deshonesta. La motivación no es dinero, comodidad, posición. La motivación del ministerio es amor. ¿Por qué lo hacemos? Por amor, hermanos. Es por amor. ¿Por qué viajé en 1997? Dejé mi trabajo, mis hermanos, mi familia en la carne, en la sangre, la iglesia tan linda donde estábamos ministrando, predicando, haciendo la obra del Señor, y tener que salir para Vancouver. ¿Por qué lo hice? Ay, que la ciudad estaba más bonita. Ni de día en día yo para Vancouver. Por amor, hermanos. Recuerdo salir con mi maleta ahí a tomar el bus para Kingston. En Kingston estuve una semana con mi papá. Me quería ver mi papá antes de venirme. De Kingston salí en bus para la casa de Ramón. Estuvimos en la casa de Ramón un mes viviendo con Ramón, recibiendo todos los consejos de Ramón, sentados a la mesa de la mañana. Y Ramón me fue a dejar allá al aeropuerto. Bajate, me dijo rápido, porque a mí no me gusta la despedida y no quiero llorar. Así me avienta Ramón del carro. Escuche, Ramón, dije yo pensé que me amaba, le dije. Para Vancouver, cambio total. ¿Por qué hace eso? Y aquí no es fácil, hermanos. Yo no lo pongo para que no sufrí nada. La verdad que fue divertido, conociendo, como paseando también. Sí, un cambio, sí, pero aquí uno no sufre. Hoy en día en Indonesia, la iglesia cristiana es perseguida, los pastores son quemados con toda su congregación y las iglesias destruidas a fuego. En los países musulmanes usted no puede decir que es cristiano. Los queman vivos. Hoy en día, hermanos, hay persecución contra la iglesia cristiana. Son aproximadamente 100,000 cristianos que mueren al año, perseguidos. Hoy en día, aquí, hermanos, fácil ser cristiano, tan fácil que estamos